Comenzamos desde el último tema que vimos, un tema que se llama Mujeres sirviendo a Jesucristo. Y lógicamente que no se quedan afuera los varones, ¿verdad? Porque siempre tenemos varones. Bien. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús y pedimos tu dirección, tu iluminación en tu palabra. Señor, que abras nuestro oído espiritual, nuestros sentidos espirituales para oírte a ti, para entenderte, qué es lo que tú nos quieres decir a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y cumple tus propósitos en esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bien, nuestro tema de hoy se llama la multiforme manera de servir a Dios. Para los que están tomando notas, la multiforme manera de servir a Dios. Dios quiere usar a la mujer de diferentes maneras conforme al don que le impartió. Y continuamos con una pregunta. ¿Qué es un don? Según su raíz griega, don significa una dádiva divina. Pero también significa una concesión espiritual. Así es que hablando que don es una dádiva divina, decimos que es un regalo de Dios. El don es una concesión espiritual, Él nos la da, Él nos lo da, nos lo regala. Pero ¿con qué propósitos? ¿Con qué propósitos nos da sus dones? ¿Para que los guardemos? No, nos los da para que los usemos conforme a su propósito divino. Y conforme a su llamado. ¿Me acompaña por favor a 1 Corintios 12:7? Primera de Corintios 12:7. Y dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Pero dice que a cada uno. Dígale a su compañero, a ti. Y el otro diga, a ti. ¿Cierto? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La pregunta es, ¿provecho de quién? Provecho del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque como vemos ahí en 1 Corintios, San Pablo hace una analogía comparando el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:14.
Y dice así: y además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ya observó su cuerpo? ¿Cuántos miembros tenemos? Muchos, ¿verdad? Externos e internos. O solamente somos un ojo que va caminando. ¿Verdad que no? No. Nuestro cuerpo está formado de muchos miembros. Así también la iglesia, como el cuerpo de Cristo, está formado por muchos miembros. Y dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y los miembros nos necesitamos unos a los otros. Creo que hoy Dios nos estuvo hablando a través de los cantos, a través de la palabra, porque son cantos bíblicos, de que somos uno, ¿verdad? De que somos uno en Cristo. Somos muchos, pero somos uno. ¿Sí? Y esa unidad nos la da Dios. 1 Corintios 12:21. Así es que estamos conscientes que como somos muchos miembros, nos necesitamos y Dios quiere que funcionemos en unidad y en armonía. Dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, con diferentes dones, pero a cada miembro es útil. Mi pregunta es: ¿cada uno de nuestros miembros son útiles? ¿Sí? Si hay algún miembro inútil, quiere decir que está enfermo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno de nuestros miembros está inutilizado, entonces significa que está enfermo. Así es que cada miembro es útil y ha sido llamado para servir y debe de ser colocado en el lugar adecuado. Diga conmigo: adecuado. Sí, porque nosotros decimos, bueno, usando la lógica elemental y hablando del cuerpo en lo natural, no ponemos un pie en la cabeza, ¿verdad? Y decimos, no, como que ese no es su lugar, y entonces yo creo que el pie se vería más bien acá en la cabeza, o el ojo en la rodilla. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué deformación? ¿Qué ilógico? Es así también cuando algún miembro no quiere reconocer el don que Dios le dio y es ojo, pero quiere funcionar como boca. Por eso es importante, en el regalo que Dios nos dio, descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado para funcionar en esos dones. Porque hay quienes se aferran a ser ojo cuando son mano. Así es que los dones, hablando de los dones que Dios nos dio, deben de ser colocados en el lugar, hablando de la persona cuando le imparte el don, debe ser colocado en el lugar adecuado conforme al don que recibió como regalo. La pregunta es, ¿qué debemos hacer con el don que nos dio? Primera de Pedro 4:10. ¿Lo tiene?
Lo tiene. No los escuché. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Diga, ¡ay, sorpresa! Tengo dones. ¿Sí? Cada uno según el don que ha recibido. Y luego dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y creo que Dios hoy también en el cántico nuevo nos estaba hablando de su unción, de su fuerza, de su poder, ¿cierto? Y dice, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Quién debe ser glorificado? Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién pertenece la gloria? No a doña Marta, ni a don Lupe, ni a doña Ceci, ¿verdad que no? No, ¿por qué? Porque el don que me dio no es mío. Él repartió los dones, ¿cierto? Y nos los da, nos los regala. Eso es el don espiritual. Es una concesión espiritual, es una dádiva divina. Y tenemos que descubrir esos dones que Dios nos dio para que los dones se pongan en operación. Pero Dios siempre se lleva la gloria. Sí, porque nosotros somos de Dios. Nosotros no somos del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo, ellos son el centro de atención. Y entonces ellos dicen, mírenme a mí, apláudenme a mí. Todo gira en derredor del hombre, de los talentos, de las cualidades. Todo gira en derredor del hombre. Pero en Cristo es diferente, ¿cierto? En Cristo, Él viene, se sienta en el trono de nuestro corazón, por eso es Señor, por eso es amo, por eso es el Kyrios, por eso es el que gobierna, es nuestro amo. Y entonces cuando nacemos de Dios, Él nos sella con el Espíritu Santo y Cristo viene a sentarse en el trono de nuestro corazón. Y todo debe de girar en derredor a Cristo, no en derredor a la persona, sino en derredor a Cristo. Si tú tienes un don y ya lo has descubierto y Dios te está usando, no te llenes de soberbia, porque no es tuyo, o sea, Dios te lo dio, Dios te lo concedió. Es una concesión espiritual, y como una concesión espiritual, entonces debemos solamente de ser humildes y sencillos para ministrar el don conforme al poder que Dios da, pero siempre decir, Señor, para ti es la gloria, para ti es la honra, porque tú eres Dios, ¿verdad? Y Él se tiene que ver siempre. Dice, según este versículo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Este acto habla de comunión con Dios. Pues si oímos, tenemos que decir lo que Dios dice, ¿verdad? Como dice Romanos 8:14, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo hablar si no oigo? El que es guiado es porque tiene una comunión, es porque tiene una relación con Dios. Es porque ha aprendido a escuchar la voz de Dios, porque ¿cuántos saben que Dios está vivo? Dios está vivo, no está muerto. Sí, Él murió por nosotros, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y nosotros podemos tener comunión con Dios.
Nosotros podemos hablar con Dios. Así es que, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si hablamos, tenemos que decir lo que Dios dice conforme al conocimiento. Escucha, por eso dice, habla conforme a las palabras que Dios da. Y esto tiene que ver con conocimiento que tienes de las Escrituras. Porque a veces decimos, sí, Dios me dio este don, pero necesito conocer. Necesito estudiar. Porque habla conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? No me voy a subir y a decir algo en el cual estoy ungidamente equivocada. Porque si tomo una porción de la Escritura y la cito mal y la trazo mal, en el momento que voy a dar una palabra, estoy ungidamente equivocada. ¿Cierto? Así es que, si yo quiero ser usado por Dios, reconozco que el don de Dios es un regalo que Dios me da, pero necesito estudiar. Necesito estudiar para conocer a Dios, para conocer su palabra, para conocer sus principios, qué dice Él, qué piensa Él, qué siente Él. Porque nosotros solamente somos instrumentos de parte de Dios. Pero si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Esta palabra poder significa potencia, significa fuerza. Y en el don que Dios da, cada uno tiene una fuerza. Según el don que Dios ha dado, cada uno tiene una fuerza. Por eso dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Algunos tienen una manifestación del poder de Dios de una manera con mucha potencia, otros con menos potencia, dependiendo de lo que Dios haya dado. Pero tiene que ver conforme a lo que Dios te reparte, a tu dedicación, al estudio de la palabra, a la llenura del Espíritu Santo, para poder impartir aquello con potencia. ¿Sí? Y algunos dicen, yo tengo potencia, pero en primer grado. Y otros dicen, yo segundo, yo quinto, yo sexto, yo octavo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y cuántos saben que Dios es poderoso? Así es que este poder significa la fuerza de Dios, la energía de Dios para impartir lo que Dios da. Ser bien diestros en los dones que Dios da. ¿Sí? Tú dices, a mí me dio un don de sanidad, otro dice el don de milagros. Para decir que Dios te dio cierto don, tienes que tener un conocimiento profundo respecto de lo que es ese don. Y después entrar perfectamente en obediencia para ejecutar con conocimiento, con fuerza, con autoridad, para que ocurran los milagros. Voy a poner un ejemplo. Cuando aquel cojo de nacimiento, en Hechos capítulo 3, tenía muchos años ahí sentado en el templo. Y siempre estaba estirando la mano para pedir. Pero llega Pedro y Juan, y entonces él extiende la mano para pedirles dinero. Y Pedro y Juan se le quedan mirando a los ojos. Diga conmigo, a los ojos. ¿Saben por qué? Porque los ojos son las ventanas del alma. En los ojos se ve si la persona está lista, preparada, si tiene fe o no tiene fe. Y en ese momento llega Pedro y Juan y le dijeron, míranos, plata ni oro yo tengo, pero lo que yo tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, y le dan la mano al cojo, levántate y anda. ¿Sí? Esto es hacer milagros.
Dios es el que hace los milagros, pero cuando trabajamos en comunión con Dios, entonces tenemos que ejecutar, hacer la acción de: da la mano, se levanta el cojo y salta, y se le afirman los tobillos. Ese es un milagro. Cada uno ministre conforme al poder que Dios da. Pero ¿cómo manifestamos ese poder? Tenemos que tener conocimiento de Dios para saber cómo operan los dones y luego obedecer en orar. Porque algunos dicen: yo tengo el don de sanidad, pero nunca oran por nadie. Mi pregunta es: ¿tendrán el don de sanidad? Yo tengo el don de milagros, pero no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿tendrá el don de milagros? Yo tengo el don de profecía. ¿Tienes bases bíblicas? ¿Estudias para saber qué es la profecía? ¿Qué quiere decir profetizar? ¿Qué es poesía? Porque el profeta también profetiza con poesía. O sea, no se trata de inhabilitarnos a decir: ay, entonces no hago nada. No, es al contrario, es un reto, es un desafío para decir: Señor, úsame, pero úsame, y yo sé que yo tengo que pagar un precio, entonces quiero estudiar, ¿cierto? Quiero pagar el precio, quiero obedecer. Vamos a ver ejemplos de algunas mujeres y aún algunos hombres que sirvieron a Dios en la multiforme manera. Lucas 2:36, por favor. Aquí vamos a ver una mujer, y creo que aquí con este pasaje se va a caer los conceptos en algunas mujeres en el estado de esta mujer. Lucas 2:36. ¿Lo tiene? Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Continúo diciendo una pregunta: ¿cuál era su ministerio de Ana? Ahí dice que era profetisa. Y era profetisa en la casa del Señor. Y notemos que dice que era de edad muy avanzada, pero ella servía a Dios. Lucas 2:37. Y era viuda hacía 84 años. Solo Dios le regaló 7 años con su esposo. Y dice que no se apartaba del templo. Después que quedó viuda, no se apartaba del templo, sirviendo, subraya esa palabra, sirviendo de día, de noche y de día, con ayunos y oraciones. No era fácil la vida de la mujer viuda. Así es que ella dijo: Señor, mi esposo ha muerto, ahora yo te tomo a ti como esposo. Sé que quiero servirte, tengo una determinación en mi corazón que yo no me voy a volver a casar. Hay mujeres que se vuelven a casar, pero ella sabía que no. Y entonces dice: yo quiero servirte. Y entra en ayunos y en oraciones. ¿Para qué? Para fortalecer su alma, su cuerpo, su espíritu, para llenarse de Dios, para ser usada por Dios. Porque ahí dice que servía a Dios, ¿cierto?
Ahora, aquí yo quiero lanzar un reto a las mujeres viudas. No les voy a decir levante la mano a las viudas, ustedes saben su condición, su estado. Pero quiero decirle que Ana no se fue a llorar su desventura por ser viuda, ¿verdad? Sino que ella quiso servir a Dios. Y entonces se dirige hacia el templo en ayunos y en oraciones y decir: Señor, mi Señor, fortaléceme, porque sé que en mi propia fuerza yo no la voy a hacer. Yo te necesito a ti, pero yo quiero servirte. Pues desde que murió su esposo, 80 y tantos años sirviendo a Dios. Y es precisamente en ese lugar y en esos momentos, como lo vamos a ver más adelante, cómo tuvo la dicha de ver al Señor Jesús, la esperanza de Israel y la esperanza del mundo, nacer y haber sido llevado al templo para ser presentado. Para ella era un gozo y un privilegio. Pero dice que era de edad muy avanzada. Y ella empezó a servir a Dios desde su juventud. Se veía que en ella era un llamado genuino, ¿verdad? Un llamado genuino uno y otro día, sirviendo a Dios, siendo un instrumento de parte del Señor para estar en su presencia, en su palabra e impartir el don que Dios le había dado. Hay algunas viudas que tienen conceptos equivocados. Y algunas viudas piensan, no, yo soy viuda, me menosprecian, por eso yo no puedo servir. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios dice, hablando de que lo podemos aplicar a la mujer viuda, que Dios ha quitado la afrenta de su viudez. Y cuando Dios ha tomado el lugar de esposo con aquella viuda, es una mujer amada, es una mujer cuidada, es una mujer protegida por Dios. Siempre y cuando la viuda se acerque a Dios de verdad, de todo corazón, se consagra a Dios, sirve a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios usa a las mujeres viudas? ¿Verdad? Ahí lo dice. Pero dice que también era de edad avanzada, y esa es otra cosa que a veces tenemos. No, pues es que yo ya tengo muchos años, así es que cuando era joven, porque era joven y ya no puedo. Es que mis hijos están chicos. Es que mis hijos están creciendo. Es que mis hijos se casaron y ahora vienen con los nietos. O sea, buscamos muchos pretextos. Pero si Dios nos da un don y si Dios nos ha llamado, ministrelo conforme al poder que Dios da. Así es que una mujer viuda, para servir a Dios, debe ser una mujer que está bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del liderazgo. Debe ser una mujer estudiosa de la palabra. Dios le va a dar autoridad siempre y cuando se acerque a Dios, obedezca, estudie la palabra y bajo autoridad imparta el don que Dios le ha dado. Así es que dice que no se apartaba del templo de noche y de día. Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Porque ya en este mismo pasaje habla de cuando
y María llegaron al templo para presentar al niño, y tanto Simeón como ella tuvieron la bendición de ver al Salvador del mundo. ¿Pero qué hacía la viuda? Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así es que, ¿qué hacía ella? Hablaba del niño. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe de hacer la mujer viuda? Predicar el evangelio, hablar del Salvador. Sirve afuera y sirve adentro, ¿no es cierto? Hablaba del niño, hablaba del Salvador. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Está hablando de José y María. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hechos 18:3. Vamos a ver el ejemplo de otra pareja, Priscila y Aquila. Hechos 18:3. Y dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El contexto es que San Pablo tenía una relación de amistad con Priscila y Aquila, y San Pablo se vio obligado a trabajar haciendo tiendas juntamente con Priscila y Aquila, porque algunos todavía no tenían entendimiento que el que predica del evangelio debe de vivir del evangelio. Así es que eran compañeros de trabajo, pero estaba este matrimonio junto con Pablo. Así inició Priscila junto con Aquila, primero siendo compañeros de trabajo. Hechos 2:18-24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Por qué era poderoso en las Escrituras? ¿Porque proclamaba o porque tenía un conocimiento de las Escrituras? Por eso era poderoso en las Escrituras, porque conocían las Escrituras, estudiaban las Escrituras, pero ¿cuántos saben que siempre hay que aprender más? Verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quién lo oyó? Priscila y Aquila. Este era un matrimonio que había estado con Pablo. Y el hecho de haber estado trabajando juntos cerca de Pablo, ellos estaban aprendiendo mucho. Y dice que cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Según la historia, se sabe que Priscila era una maestra en las Escrituras y que tanto ella como Aquila, su esposo, servían al lado de Pablo como colaboradores. Así es que tanto Priscila como Aquila, ahí, según la historia, hace un recuento de que Priscila era muy fuerte en las Escrituras, estudiaba las Escrituras, ¿recuerda? Cada uno ministre conforme al poder que Dios da, ¿sí?
Y en algunos casos aparece primero Aquila y Priscila, pero en estos últimos casos, cuando relata que trataron ya de enseñar a Apolos, hace la primera mención de Priscila y Aquila. No que Priscila estuviera tomando un lugar más importante, simplemente está enfatizando que era la manera que estaba sirviendo a Dios a través de impartir lo que Dios le dio. ¿Sí? ¿Y de qué manera servimos a Dios? Dile a tu compañero, estudia. Estudia. Porque Dios no quiere que seamos neófitos. No saber no es malo, no es pecado. Pero después de eso hay que darnos cuenta que necesitamos alimentarnos, que necesitamos crecer, que necesitamos trazar bien las escrituras, ¿verdad? Entonces, Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Bien. Vamos a otro ejemplo. Juan capítulo 12, verso 1. Vamos a ver estas dos hermanas, el servicio de estas dos hermanas, María y Marta. ¿Lo tiene? Juan capítulo 12, verso 1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía. ¿Cuál era el ministerio de Marta? Servir las mesas, ¿verdad? Las edecanes andan lindas ahí sirviendo, ¿verdad? En los desayunos, su pozolito, conduciéndole. Por ahí ya supe que alguna les puso las cariñositas. Sí, porque, son amables. Pero sirviendo. Y algunos dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué en mi llamado. Que estoy aquí sirviendo las mesas. ¿Sabes que servir a las mesas es servir a la gente? Servimos a Dios sirviendo, ¿cierto? Un buen testimonio hará que alguien conozca a Jesús. Un mal testimonio hará que alguien distorsione la imagen de Dios y se vaya, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros queremos cada uno en el área donde servimos a Dios? ¿Sabes qué queremos? Que conozcan a Dios. Que conozcan a Dios. Pero todo lo demás es una preparación mientras que nos sentamos a comer el pan espiritual. Pero si hay alguno que ha cerrado su corazón por algo que ocurrió, que dañó su corazón, entonces va a cerrar su corazón en el momento que escuche la palabra, ¿cierto? Así es que el trabajo y la misión de cada una de las personas que sirven es muy importante. Cada uno ministre conforme al poder que Dios da. Y dice que los que sirven las mesas, según Hechos capítulo 6, deben de ser llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. ¿Verdad? Así es que servir al Señor no es fácil, porque debemos hacerlo en amor. Y ahí Marta servía. Marta estaba siendo tratada en su carácter, en su afán por hacer las cosas. Pero al final ella estaba aprendiendo a honrar a Dios con su vida, a no distraerse y a no distraer a otros.
Muchas veces así en el servicio, Dios nos llama y nos empieza a preparar. Y somos como ese tipo Marta que mientras que estamos en ese tiempo de preparación, nos distraemos y hacemos que otros se distraigan de Jesús. Y todos estamos aquí por Jesús, ¿verdad? Todos queremos servir a Jesús en el don que Dios nos ha dado, pero queremos, y ese es nuestro propósito, que lo conozcan a Él. Jesús dijo ahí en Juan: Padre, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el fin, ese es el deseo, que conozcamos a Jesucristo. Y dice el verso 2, que le hicieron allí una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Haciendo una historia respecto del perfume de nardo puro, era un valioso y fragante aceite sacado de las raíces secas de la planta herbácea conocida como nardo. Desde el siglo I después de Cristo se le importaba directamente desde la India en envases de alabastro. Por su alto costo, el nardo se utilizaba solo en ocasiones muy especiales. Así es que María servía de una manera muy especial. Ella tenía una comunión con Dios. Notemos el relato de Lucas 2, 38 al 42. Cuando Jesús llegó a su casa, lo primero que hizo es sentarse a sus pies, sin distraerse. Estaba embelesada mirándolo a él, escuchando sus palabras. Ella no le importaba nada que ocurriera alrededor, ella quería estar con él. Quería contemplarlo. Y aquí vemos cómo María unge los pies de Jesús. Había un propósito en este ungimiento, porque cuando servimos a Dios, nada es sin el propósito de Dios. Ese perfume de nardo puro era el trabajo de todo un año. Para María representaba todo lo que ella tenía: sus ahorros, su amor, su vida, su dedicación. Porque a veces nosotros decimos: Señor, yo te adoro. Y pensamos que adoración solamente es cantar, pero adoración es dar el corazón. Adoración es derramarse, es contemplarlo, es reconocerlo, es obedecerlo. Adorar debe ser un estilo de vida en nuestra conducta, en nuestro conducir. María dio lo mejor, pero había un propósito. Juan 12, 4. Y dijo uno de sus discípulos. Este discípulo era Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjense qué hace cuando una persona verdaderamente su corazón no es recto y no ama a Dios. Porque este fue el potencial traicionero. ¿Saben qué hace una persona que no ama a Dios? Lo deshonra. No lo considera digno de nada. ¿Por qué? Porque sus motivaciones que están en su corazón son las que resaltan, como lo vamos a ver aquí en la vida de Judas.
Verso 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué privilegio para María haber ungido a Jesús para su sepultura. En otro de los pasajes habla cómo derramó primeramente el frasco de alabastro sobre la cabeza, reconociendo que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay ningún hombre, por más grande que sea, tan finito y humano, que nazca y muera, pero Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo. Jesucristo murió por nosotros y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque Él es Dios. Cualquier hombre que se diga grande no puede tomar el lugar de Dios. ¿Recuerdan de aquel rey que dijo, voz de Dios y no de hombre? Y que cae comido de gusanos. Porque algunos tratan de tomar el lugar de Dios. Y Dios es Dios, creador, infinito. A Dios nadie lo hizo. Y nadie que nace de mujer, por más cualidades que tenga, jamás podrá tomar el lugar de Dios, porque Dios, es más, me faltan las palabras para explicar quién es Dios. Grande, infinito, que lo abarca todo, que lo llena todo, poderoso, omnipotente. ¿Quién venció la muerte? Algunos dicen, no, es que Buda es Dios. ¿Sí? ¿Dónde está Buda? Todos los que se han proclamado dioses y señores, incluso los que se han proclamado falsos profetas, los Cristos, los Mesías, ¿dónde están? Pero si tú vas y buscas la tumba de Jesús, vas a encontrar que Jesús no está ahí. No está ahí. Jesús resucitó, porque Él es Dios. Y entonces María tomó la mejor parte. Lo unge desde la cabeza en ese otro pasaje diciendo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. Jesús es el fundamento, Jesús es la piedra angular en el cual la iglesia es sostenida. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Y la vida la recibimos de parte de Dios, de parte de su palabra, de sus principios. Él es el que sostiene a su iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? No prevalecerán contra la iglesia. Ahí la mujer lo estaba ungiendo para su sepultura, pero proclamándole como Dios. Porque en Jesús están todas esas funciones: rey, profeta y sacerdote. Él es el sumo pontífice. ¿Sabe lo que quiere decir sumo pontífice? Lo máximo. Y yo les digo en esta mañana, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza. Todo es de Él. Todo es de Él. Y ahí estaba esa mujer. Qué privilegio en el servicio que estaba prestando. Una, primero, de estar cerca. Así es que cuando nosotros estamos cerca de Dios, servimos a Dios genuinamente.
teniendo comunión con Él en adoración, dándole lo mejor de nosotros. Ella le dio el corazón. Ella quiso darle lo mejor, Señor. Ella no sabía que lo estaba ungiendo para su sepultura, pero estaba dispuesta a servirle a Él. La multiforme manera de servir a Dios conforme a los dones que Dios nos da. ¿Cuál es el propósito al enseñar este tema? Que descubras tus dones y sirvas a Dios. Porque a veces decimos, Señor, tú sabes, yo te sirvo, vengo y como, y vengo de nuevo y como, y vengo de nuevo y como. Pero el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla directamente al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y podemos disponernos y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, lo que tú quieras y como tú quieras, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos? Oremos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Y sabemos que estamos frente a tu espejo, frente a tu palabra, que nos examina. Mi Señor, sabemos que desde que nacimos, tú nos has dado dones naturales. Y estamos descubriendo los dones espirituales que tú has derramado por tu Espíritu Santo. Y mi Señor, en ese don que tú nos has dado, en esos dones en los cuales nosotros nos hemos dado cuenta, en los que operamos, que podamos disponer nuestra vida para ti. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra? Señor, queremos vivir para ti. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de ti, Señor. Y tú has sellado a los que son tuyos. Úsanos para estos tiempos. Úsanos como Ana la profetisa para hablar del niño, para hablar de Jesús, para hablar del Salvador. Úsanos para hacer su expresión de amor, sirviendo a otros. Sí, Señor. Oh, mi Dios, sácanos de nuestra comodidad. Que estemos dispuestos a pagar el precio, porque tú lo vales, Señor. Tú nos has dado todo, nos has dado la vida. Nos has guardado, nos has cuidado, nos has limpiado. Y no nos has limpiado porque sí. Nos has limpiado para hacernos vasos de honra. Nos has limpiado para que nosotros te sirvamos como instrumentos, como embajadores. Oh, mi Señor, que podamos decir, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, con un corazón dispuesto. Oh, mi Señor, usa a los matrimonios. Que los matrimonios no estén divididos, que los matrimonios sean uno. Que sean una unidad compuesta, en un mismo amor, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Sin competencias. Llenos de tu Espíritu Santo para ganar a otros matrimonios. Oh, mi Señor,
Levanta a los matrimonios, límpialos, santifícalos. Que sean una inspiración para otros matrimonios, para la restauración de otros matrimonios, para que cuando los vean digan: Jesús vive. Mira cómo se aman, mira cómo se sirven, mira cómo se perdonan. Oh, mi Señor, sella nuestros corazones, sella nuestros corazones. Y atrae con cuerdas de amor a todos aquellos que te servirán fuertemente para estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y exaltamos en esta mañana tu nombre, tu poderoso nombre. Y estamos dispuestos, Señor, en ese proceso de servicio. Estamos dispuestos a ser enseñados, a ser preparados, para que tú deposites en nosotros tu vida, tu conocimiento. Sí, mi Señor. Aquí estamos, Señor. No solamente poniendo nuestros dones, sino nuestro corazón. Limpia nuestros corazones, mi Señor. Saca de nosotros cualquier cosa inmunda, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier resentimiento, cualquier cosa que impida a ir al amado. Y dice tu Dios: descansa en mí, descansa en mí. ¿Quién es esta que baja del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esta? Mi iglesia, que sabe recostarse sobre el amado, que no importa la dificultad, las circunstancias difíciles que vengan, descansen en Dios. Descansen en Dios, porque Dios tiene control. Dios tiene nuestra vida en sus manos. Dios tiene nuestra familia en sus manos. Solamente ten paz y obedece, dice Dios. Y obedece. Y tú vas a experimentar un pedacito del cielo en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones. Porque si estás dispuesto a servirme, allí te voy a empezar a usar con fuerza, con amor, con sabiduría, con conocimiento. Oh, mi Señor, que en este momento experimentemos tu gozo en medio de las pruebas. Oh, mi Señor, Santiago decía: tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia, carácter. Oh, mi Dios, que entremos en obediencia y que nos gocemos en medio de la prueba, porque así dices tú. Perdónanos, Señor, si nos hemos deprimido. Perdónanos, Señor, si nos hemos ido de lados, cuando tú solamente dices: gózate en las pruebas. Y que si entramos en obediencia, Dios tomará el control. Y como decía Job: de oídas te oía, pero ahora te veo. Ahora te veo, Señor. Ahora te entiendo. Ahora sé que tú haces la llaga y la vendas. Sé tú, Señor, en mi vida. Sé tú, Señor. Sé tú, Señor.
Dice Dios, tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Porque si tú me sirves y tú me obedeces, yo te voy a honrar, dice tu Dios. Y yo voy a enderezar los pasos y voy a enderezar los caminos y los voy a allanar. Y lo que está arriba se va a bajar. Y lo que está abajo se va a levantar. Y dice tu Dios, porque aquí que yo vengo para sanarte. He aquí que yo estoy enjugando toda lágrima. He aquí que yo estoy impartiendo mi consuelo y mi favor, dice Dios. He aquí que estoy poniendo todos los medios para que empieces a hacer lo que te he dicho. Depende de mi gracia, depende de mi favor. Porque si yo te llamo, dice tu Dios, yo te respaldo. Y nada te va a poder hacer frente. Sí, Señor, recibimos tu toque. Señor, recibimos tu sanidad. Y mi Señor, en esta mañana, levante sus manos para que sea confirmado en el don que Dios ya le dijo a usted. Porque Dios es el que reparte. Dios es el que reparte, Dios es el que da. Y Él reparte como Él quiere. Y nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado. Aquí estamos, Señor, confirma mi vida, confirma mi llamado, multiplica mis dones para tu obra, para tu servicio. Oh, mi Dios, que mi corazón sea un corazón de fuego, un corazón apasionado para servir, para provecho del cuerpo. Oh, sí, mi Dios. Sí, mi Dios, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Úngenos, Señor, para la batalla. Oh, que los que están cerca de nosotros, los nuestros familiares, vean la expresión de tu presencia, de tu amor, de tu sabiduría. Y mi Señor, en esta mañana recibe todo honor, recibe toda honra, recibe todo reconocimiento, porque no hay otro como tú, Señor. Bendito por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo por tus regalos. Muchas gracias. Haz de nosotros lo que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.